Buenas tardes, doctor. En esta tarde les voy a hablar sobre el globo ocular. El globo ocular o bulbo del ojo es el elemento fundamental del órgano de la visión, ¿no? Va a tener lo que es el ojo ocular, va a tener lo que es una forma y una dimensión, ¿no? Dentro de su forma es irregularmente esférico, pues tiene una parte anterior, ya que está constituida por la córnea que sobresale y adopta la forma de un segmento de esfera de menor radio que el resto del globo ocular, ¿no? Por siguiente, va a tener lo que es un diámetro anterior, anteroposterior del globo ocular, ya que va a ser mayor de que los otros y va a medir de entre 25 milímetros. Él va a tener también un diámetro transversal y un diámetro vertical, ¿no? El cual va a ser de 23 milímetros. También va a tener lo que es, va a pesar entre 7 a 8 gramos. El ojo va a pesar entre 7 a 8 gramos. También tiene una consistencia muy firme debido a la presión que ejerce sobre las paredes del globo ocular y de los líquidos que contiene, ¿no? También a su vez va a tener lo que son unos polos, ah, va a tener lo que son unos polos, ¿no? Va a tener lo que es dos polos, un polo anterior y otro polo posterior, ¿no? Que van a estar situados en los extremos de su eje antero-posterior. También va a tener lo que es un polo ecuador, que es el círculo perpendicular del eje del ojo, situado a igual a distancia de los dos polos, ¿no? Y también va a tener lo que es por último, el polo meridiano, que va a estar representado por los semicírculos que pasan por los dos polos, ¿no? Em, Va a tener lo que es el globo ocular, va a tener lo que se compone de una pared y está constituido por la pared. eh, la pared está formada por tres membranas, ¿no? Tres membranas concéntricas, que son una membrana o túnica fibrosa del globo ocular o capa fibrosa del globo ocular, la túnica, la túnica vascular del globo ocular o capa vascular del globo ocular, la túnica interna del globo ocular o capa interna del globo del óculo retina y los medios de transporte del ojo, ¿no? Entonces, vamos a hablar un poco sobre dentro de la túnica fibrosa del globo ocular o capa fibrosa del globo ocular. Se van a situar dos estructuras, ¿no? La que es la esclera o esclerótica y la córnea. Vamos a hablar un poco sobre la esclera o esclerótica. Em, la esclera es una membrana resistente y inextensible, ¿no? Que adopta la forma del ojo. Va a estar constituido en las 5/6 partes posteriores de la capa fibrosa del globo ocular. Va a tener un espesor de 1 milímetro anterior y posterior, ¿no? Va a disminuir hacia su parte media, por donde no supera los 0,5 milímetros, ¿no? Va a tener lo que es en su orificio externo, va a presentar la esclera es lisa y blanca en el adulto y ligeramente amarilla en el anciano. Va a presentar las inserciones tendinosas de los músculos motores del globo ocular. También va a tener numerosos orificios por donde pasan los vasos y nervios del globo ocular. Algunos de estos orificios están excavados posteriormente a la esclera, otros en la parte media de la esclera, cerca del plano ecuatorial del ojo, y otros en la parte anterior de esta membrana, ¿no? También va a tener orificios posteriores. Son los orificios de nervio óptico y aquellos destinados al paso de los orificios al paso de las arterias ciliares posteriores y de los nervios ciliares cortos, ¿no? También va a tener lo que es un orificio del nervio óptico. Es de 3 milímetros y 1 milímetro inferior al polo posterior del ojo. Las paredes de este orificio de 1 milímetro de profundidad están biseladas a modo de un tronco eh,
de cono cuya base posterior mide de 3 milímetros de diámetro y cuya vértice es truncado y mide de 1.5 milímetros, ¿no? También va a tener la esclera va a tener otros orificios, ¿no? Como son los orificios de las arterias ciliares posteriores y de los nervios ciliares cortos, ¿no? En número de 15 a 20. Se agrupan alrededor del orificio del nervio óptico, ¿no? También va a haber los orificios de la zona ecuatorial, que son 4 y están situados una posteriormente al ecuador y estos orificios se encuentran más o menos a la misma distancia unos de otros, ¿no? Sobre los dos meridianos que forman con el ecuador de un ángulo de 45 grados. Otro va a ser otro orificio que va a tener el orificio anterior, que son muy pequeños y están situados alrededor de la córnea y de paso a las arterias y las venas ciliares, ¿no? También habíamos dicho que dentro de la túnica fibrosa del globo ocular va a estar la estructura de la córnea, ¿no? La córnea está situado anteriormente a la esclera que constituye el segmento anterior de la capa fibrosa del globo ocular, ¿no? Dentro de su configuración externa, la córnea va a estar rodeada em, enteramente va a estar transparente y constituye un segmento de esfera de un radio menor de la esclera. Como consecuencia va a protruir lo que es en la parte anterior del globo ocular. También sus dos caras, anterior y posterior, son lisas y brillantes. La anterior es convexa, mientras que la posterior es cóncava, ¿no? Su curvatura no es siempre regular. Las irregularidades de curvatura pueden asociarse a astigmatismo, ¿no? Mm, También podríamos decir que la córnea va a tener lo que es en la cara anterior, va a tener una forma elíptica, ¿no? Va a tener también un diámetro transversal que va a medir de 12 milímetros y su diámetro vertical va a ser de 11 milímetros, ¿no? La cara posterior de la córnea es circular y su diámetro mide de 13 milímetros. También va a tener lo que es un espesor de la córnea, que es de 1 milímetro en su periferia y disminuye de forma progresiva hacia el centro, donde alcanza solamente a 0.8 milímetros, ¿no? También dentro del limbo de la córnea va a haber lo que es una red trabecular o retículo trabecular del seno venoso de la esclera, ¿no? Se da el nombre del limbo de la córnea o a la zona de estructura, una tanto particular por medio de la cual la córnea y la esclera y la membrana músculo-vascular se une a la periferia, ¿no? De la córnea. También podríamos decir que la córnea carece de vasos sanguíneos y linfáticos, ¿no? Las arterias de la esclera producen de las arterias ciliares posteriores y cortas de las arterias ciliares anteriores, ¿no? También va a tener las venas de las escleras, desembocan posteriormente en las venas coroides y anteriormente de las venas ciliares anteriores, ¿no? Eh, va a tener vasos linfáticos que están ausentes tanto en la esclera como en la córnea, ¿no? Los nervios de la esclera y de la córnea son ramos de los nervios ciliares, ¿no? Otra membrana que compone el globo ocular va a ser la túnica vascular del globo ocular o capa vascular del globo ocular, ¿no? Dentro de esta túnica vascular va a existir las siguientes estructuras, ¿no? En la membrana muscular se va a diferenciar tres segmentos que de posterior a anterior son el coroides, el cuerpo ciliar y el iris, ¿no? Eh, el coroides es una membrana esencialmente vascular que está situada entre la esclera y la retina, aproximadamente en los 2/3 posteriores del globo ocular, ¿no? También va a ser de color oscuro y está aplicada en toda su extensión sobre la superficie interna. Es cóncava de la esclera, de la que se puede separarse fácilmente. Se encuentran unidas por la lámina de tejido conectivo denominado lámina fusca de la esclera, ¿no? Así por los vasos y los nervios que van de una a otra membrana. También en la superficie interna se orienta hacia el eje del globo ocular
Es lisa y de color negro y se corresponde sin adherirse con la retina, que la tapiza en toda su extensión, ¿no? Eh, la coroides tiene en su parte posterior un orificio de 1,5 milímetros de diámetro para el paso del nervio óptico, ¿no? Este orificio va a ser continuado con el del orificio posterior de la esclera. También anteriormente la coroides presenta en su continuación con el cuerpo ciliar, y el límite anterior de la coroides está indicado por una línea circular sinuosa denominado hora serrata, ¿no? Que va a ser visible en la superficie interna del hemisferio anterior del globo ocular. La hora serrata está situado anteriormente al ecuador, unos 6 o 7 milímetros posterior a la córnea, ¿no? Eh, Otro segmento que podemos ver es el cuerpo ciliar. Mm, el cuerpo ciliar es la parte de la capa vascular del globo ocular, que está comprendida entre la hora serrata y el iris, ¿no? Va a tener una forma de un anillo aplanado de anchura de 5 a 6 milímetros, que se engruesa progresivamente de posterior a anterior al corte transversal del cuerpo ciliar. Es de forma triangular, con el vértice en la hora serrata y la base orientada hacia el eje del globo ocular, ¿no? Va a describir lo que son tres caras: una externa, una interna y una anterior. Dentro de la cara externa se aplica sobre la esclera. En la cara interna o postero-interna va a comprender dos zonas diferentes, una anterior y otra posterior, ¿no? Va a ser la zona anterior o corona ciliar, que tiene la forma de un disco radiado, eh, que cada uno de los radios se denominan procesos ciliares, que está constituido en un pliegue alargado de anterior a posterior y abultado anterior, ¿no? Anteriormente. Va a tener también procesos ciliares que van a medir de 2 a 3 milímetros de largo. Son unos 70 unidades y 80. Y están separados entre sí por surcos dispuestos radialmente, que se denominan valles ciliares, ¿no? También en la zona posterior, o denominado orbículo ciliar, prolonga posteriormente la corona ciliar, que es su superficie de color oscuro y está finamente plegada, ¿no? También la cara anterior se confunde en la periferia con la red trabecular o esclerocorneal, ¿no? Y con el anillo mayor del iris. Posteriormente al iris está formado por el extremo anterior de los procesos ciliares. Bien, también podríamos decir que el cuerpo ciliar está formado por dos partes, ¿no? El músculo ciliar y los procesos ciliares. Dentro del músculo ciliar ocupa la parte antero-externa del cuerpo ciliar. Este corte meridiano presenta una forma triangular, ¿no? Em, También el músculo ciliar está formado por fibras musculares lisas, la mayoría de las cuales están orientadas antero-posteriormente, ¿no? Medialmente a estas se encuentran algunas fibras circulares que se conocen con el nombre de fibras circulares musculociliares, ¿no? Los procesos ciliares están constituidos por acumulaciones vasculares rodeados por una masa de tejido conjuntivo laxo, ¿no? También otro segmento que habíamos dicho que está de la túnica vascular es el iris, ¿no? El iris constituye la parte anterior de la membrana musculovascular. Se sitúa como diafragma vertical, circular y anteriormente al cristalino. Está formado en su centro por un orificio denominado pupila, ¿no? Entonces, el iris se describe dos caras, una anterior y otra posterior, un borde periférico o anillo mayor del iris, la pupila y la pupila, ¿no? En la cara, en la cara anterior es de coloración muy variable según los sujetos y las razas, ¿no? Es muy ligeramente convexa, irregular y mamoleada, ¿no? En la cara posterior es uniformemente negra y se muestra lo que es, va a mostrar lo que es mm, una ligera concavidad que está en relación con la cara anterior del lente
y de los procesos ciliares por medio de la cámara posterior del globo ocular, ¿no? En su borde periférico o anillo mayor del iris tiene continuación con la parte anterior del cuerpo ciliar y va a formar con el limbo de la córnea un surco circular denominado ángulo idocorneal o surco peridiano, ¿no? Em, También podríamos decir que la pupila es un orificio habitualmente circular, ¿no? Que está situado por lo general en el centro del iris. Sus dimensiones están sujetas a la acción de los músculos dilatador y esfínter de la pupila. El diámetro medio de la pupila es de 3 a 4 milímetros, ¿no? Dentro de la túnica vascular del globo ocular va a existir lo que son arterias ciliares, ¿no? Las arterias de la capa vascular del globo ocular son las arterias ciliares posteriores cortas, las arterias ciliares posteriores largas y las arterias ciliares anteriores, ¿no? Em, También no va a existir vasos linfáticos en la capa vascular del globo ocular, ¿no? La linfa circula por las lagunas, ¿no? También va a tener unos nervios que proceden del ganglio ciliar y del nervio nasociliar a través de los nervios ciliares, ¿no? También bien, otra membrana también va a ser la túnica interna del globo ocular o capa interna del globo ocular o retina, ¿no? La retina es la capa interna o nerviosa del globo ocular, ¿no? Está situada internamente a la capa vascular y recubre toda la superficie interna de dicha membrana. La retina se va a dividir en dos partes principales. La parte posterior o sensorial es la porción óptica de la retina, ¿no? También en la parte anterior, compuesta por las porciones ciliar eh, iridiana de la retina, ¿no? Van a conservar sus características embrionarias y se encuentran reducidas a dos capas epiteliales superpuestas, ¿no? Que tapizan la cara interna del cuerpo ciliar y posteriormente del iris, ¿no? Em, la porción óptica, la porción óptica de la retina es una membrana delgada, rosada y transparente. En vida por blanquecina en el cadáver, presenta como las otras capas del ojo, ¿no? Eh, También va a presentar dos caras, una externa y otra interna. Dentro de la cara externa se aplica a la superficie interna de la coroides sin adherirse a ella, ¿no? También dentro de la cara interna va a corresponder con los cuerpos vítreos, que sobre esta cara se observan dos zonas de aspecto especial, un disco del nervio óptico y la mácula lútea, ¿no? Mm, Dentro del disco del nervio óptico o papila es una mancha circular de aproximadamente 1,5 milímetros de diámetro, situado anteriormente al orificio del nervio óptico, ¿no? A 3 milímetros medial y un milímetro inferiormente al polo posterior del globo ocular, ¿no? También dentro de la cara interna vamos a tener a la mácula lútea o mancha amarilla. Es una depresión de color amarillento elíptica de eje mayor transversal que va a medir de 3 milímetros de anchura por 1,5 milímetros de altura. Va a estar situada en el polo posterior del globo ocular, es decir, a 3 milímetros lateral y 1 milímetro superiormente al disco del nervio óptico, ¿no? Eh, Dentro de la túnica interna del globo ocular o globo ocular de la retina, va a existir lo que son vasos, eh, vasos, ¿no? Esos vasos va a ser la arteria central de la retina, rama de la arteria oftálmica que penetra al globo ocular siguiendo el eje del nervio óptico, ¿no? Va a emergir en el centro del disco del nervio óptico y se va a dividir en dos ramas, una ascendente y otra descendente que suministran ramas o más o menos
numerosas que van a existir hasta la hora cerrada, ¿no? Eh, También podríamos hablar sobre sus venas, ¿no? Las venas siguen un trayecto inverso al de las arterias. De su unión nace la vena central de la retina, ¿no? Otra membrana que podemos tener va a ser los medios de transparentes del ojo, ¿no? Se da el nombre de medios de transparentes del ojo a los elementos anatómicos enteramente transparentes contenidos en el globo ocular, ¿no? Ya puede ser componidos que comprenden lo que son la lente o cristalino, el humor acuoso y el cuerpo vítreo, ¿no? En el lente o cristalino eh, va a ser bicóncava, va a ser transparente y elástica y de consistencia firme. En el adulto, con la edad va a tener lo que es una consistencia aumentada, mientras que su elasticidad y transparencia disminuye. En el anciano adquiere un color amarillento, va a tener una situación posteriormente al iris y anteriormente al cuerpo vítreo, ¿no? También va a tener lo que es una forma y una orientación de dos caras de la lente, anterior y posteriormente, que van a ser convexas. La cara posterior es más convexa que la anterior. El radio es de curvatura de la cara anterior, que en estado de reposo de la lente es de 10 milímetros, ¿no? Mientras que el de la cara posterior es aproximadamente 6 milímetros. Estos radios se modifican durante la acomodación gracias a la elasticidad de este órgano, ¿no? Las dos caras de la lente se unen en una superficie por medio de una línea circular denominada ecuador de la lente. El eje de la lente es la línea que une el centro de las dos caras, ¿no? El cristalino o lente va a tener lo que es un espesor, va a estar en reposo, es decir, que va a tener una longitud de su eje de 4 a 4.5 milímetros en el adulto, ¿no? Va a tener un diámetro que va a ser aproximadamente de 10 milímetros, va a pesar 20 gramos por término medio, ¿no? La cápsula de la lente va a estar constituida esencialmente por una masa epitelial envuelta por una membrana muy fina y elástica denominada cápsula de la lente o cristaloide. Em, También, otro segmento que podemos hablar es sobre el humor acuoso o cámaras del globo ocular, ¿no? El humor acuoso es un líquido incoloro, límpido, ¿no? Como el agua, que llena el espacio comprendido entre la córnea y la lente, ¿no? El iris divide en este espacio en dos celdas o cámaras anteriores y posteriores. La cámara anterior del globo ocular, que va a tener dos paredes, una pared anterior que va a estar formada por la cara posterior de la córnea y el limbo de la córnea, y una pared posterior que va a estar constituido por la cara anterior del iris y el segmento de la cara anterior de la lente, ¿no? En relación con la pupila. También va a tener otra cámara, que va a ser la cámara posterior del globo ocular, que va a estar delimitada anteriormente por el iris, lateralmente, es decir, hacia la periferia, por el cuerpo ciliar y posteriormente por el cuerpo vítreo, ¿no? Y también y medialmente va a estar, o sea, es decir, hacia el eje del globo ocular por el lente, ¿no? La cámara posterior está ubicada posteriormente en todo el contorno de la lente, por las fibras de la zona ciliar que están bañadas por el humor acuoso, ¿no? Las cámaras anterior y posterior se comunican entre sí por medio de la pupila. Em, el cuerpo vítreo, ¿no? También podemos hablar, otro segmento va a ser el cuerpo vítreo. El cuerpo vítreo es un líquido viscoso y transparente que va a llenar toda la parte de la cavidad ocular posterior a la lente, ¿no? También va a tener en su parte anterior el cuerpo vítreo, presenta una concavidad que aloja la cara posterior convexa de la lente. Esta depresión se denomina fosa ilio- se denomina fosa ilialoidea,
¿no? Alrededor de la lente el cuerpo vítreo está en relación con la que va a ser con la zona ciliar y con el cuerpo ciliar, ¿no? Posteriormente se adhiere débilmente a la superficie interna de la retina, de la que puede separarse con facilidad. Va a tener también lo que es una membrana vítrea y un conducto hialoideo, ¿no? Dentro de la membrana vítrea, el cuerpo vítreo está envuelto por una membrana vítrea que se conforma con la condensación de las capas periferias del cuerpo vítreo, ¿no? También va a tener lo que ya habíamos dicho, un conducto hialoideo, ¿no? El cuerpo vítreo está atravesado de posterior y anteriormente. Em, También desde el disco del nervio óptico hasta el polo posterior de la lente por un conducto denominado conducto hialoideo, es más estrecho en su parte media que en sus extremos, ¿no? En el feto permite el paso de la arteria hialoidea, que nutre durante el desarrollo de la lente, la red vascular pericristalina, ¿no? Bien, con eso concluyo lo que es mi explicación sobre el globo ocular. Muchas gracias.